¿Qué podemos decir de la Reforma Protestante? Junto a la Revolución Francesa, podemos considerar la Reforma como uno de esos movimientos telúricos de la historia occidental. En ella participará todo occidente europeo, de forma directa o indirecta, en todo ámbito y en cualquier esfera. Hoy, 500 años después, no podemos sino seguir estudiándola y afinar nuestra interpretación de tal movimiento. La Reforma venía a ser, en palabras del historiador italiano Alberto Tenenti, una especie de cocción en que casi todo aparecía implicado. Además, indica que la misma es un fenómeno de larga duración. Si bien puede parecer que ella estalla repentinamente una vez Lutero clava sus 95 tesis en las puertas de la catedral del Palacio de Wittenberg, la verdad es que venía gestándose desde siglos atrás. Ni la matriz alemana ni el ímpetu de Lutero hubiesen sido suficientes para hacer de la Reforma un movimiento victorioso y menos aún europeo. Los presupuestos de su éxito estaban ya muy presentes en amplias zonas del continente. No era secreto que existía un importante malestar frente a la corrupción de la Iglesia y el relajamiento moral de sus miembros. La Iglesia se nos presenta como una potencia de luz espiritual renacentista, sus jerarcas rodeados de poetas y artistas. A Platón se convierte en el apóstol de lo bello. El paganismo se filtra a través de los poros del catolicismo en forma de arte, de culto, de filosofía y elocuencia. Además, no debemos olvidar que en la antesala de la Reforma se encontraba un movimiento cultural extraordinariamente trascendental, el humanismo, el cual se había establecido como movimiento cultural en toda la cristiandad latina, facilitando el tránsito de los ideales culturales en boga a programas de reforma de los contenidos, de la crítica de la tradición a la crítica de las instituciones. Surge pues la necesidad de una experiencia religiosa más íntima, personal, reavivada por las lecturas de los textos sagrados. A esta corriente se unieron algunas instancias humanistas que propugnaron el retorno a las fuentes originales de inspiración cristiana, de tal modo que el humanismo laico había dignificado las obras de los clásicos descuidadas, deformadas o transmitidas de manera fragmentaria. El humanismo cristiano se aplicó al estudio más riguroso de los textos sagrados para captar de forma más auténtica y más pura aquello que transmitían. En otras palabras, era una lectura más atenta a las Sagradas Escrituras. Es por ello que, ante el monopolio de la interpretación por parte de la Iglesia, algunos pensadores imbuidos por este humanismo abogaban por una relación más directa con las mismas, sin intermediarios. Algunos autores, como Heinrich Lutz, enfrentándose a la tarea de organizar la multiplicidad de actitudes del humanismo frente a la Reforma, expone tres grandes grupos. El primero, que podríamos llamar radical, que vendría a ser representado por Lutero; el segundo, que sería el de los apologistas, o aquellos defensores del status quo; y el tercero, que vendría a ser aplicado a la figura de Erasmo de Rotterdam, o una vía intermedia. Ante este abanico anteriormente mencionado, es de nuestro interés la figura del humanista holandés, Erasmo de Rotterdam, y sus seguidores, los cuales serán, como se mencionó anteriormente, una vía intermedia, sin límites demasiado claros, siendo casi siempre un carácter selectivo en cuanto a su comportamiento respecto a las obras de Lutero. Erasmo, como representante del movimiento humanista europeo, estuvo muy vinculado al estudio de los autores antiguos. Ahora bien, no se trataba en ningún caso de una irreflexiva alabanza o repetición de las ideas contenidas en sus obras. En él encontramos una rica simbiosis de humanismo y cristianismo, las cuales, como apunta Tenenti, impedían considerar al hombre totalmente desprovisto de medios para salvarse. Se valoraba la voluntad y la capacidad de educarse. De tal punto de vista, Erasmo consideraba que la cultura era un elemento vital de las creencias y un fermento crítico de carácter laico e implícitamente antidogmático. Ahora bien, esto no implica una ruptura institucional frente a la Iglesia, antes bien una aproximación racional hacia ella y hacia el movimiento reformista. Esta postura se tradujo, en tal caso, en un itinerario ético bastante arduo, que solo algunos pocos serían capaces de recorrer, es decir, parecería estar reservado más a las élites que a las masas. Ahora bien, independientemente de que esto fuese así, tales ideas se van a ver reflejadas en no pocas de sus obras. Erasmo es de interés por el papel que asignaba a los autores del mundo clásico en la educación cristiana. Recomendaba el estudio de aquellos que llamaba buenos autores, como sería el caso de Virgilio, Cicerón o Tito Livio, llegando incluso a compilar él mismo un libro de proverbios antiguos titulado Adagios, que sería expuesto a la luz pública en el año 1500. Tan solo un año después compuso la obra que atañe a esta breve disertación, titulada el Equiridium Militis Christiani, o Manual del Caballero Cristiano, que aparecería impreso en el año 1503. Esta obra es ilustrativa de la fusión entre el mundo clásico y cristiano, así como de las nuevas interpretaciones que comenzaban a hacerse más comunes. En ella, el autor ofrece 22 reglas para la guía
del hombre hacia Cristo. Sugiere además remedios contra una serie de vicios, muchos de ellos identificados con los pecados capitales. En esta obra muestra de manera diáfana la relación entre los grandes autores clásicos y el mundo cristiano. Desde el nombre de la obra, la intención es clara. Enquiridión es el nombre con el que se conoce un antiguo manual de sentencias estoicas. De hecho, significa manual. Lo interesante es que también podría significar daga, puñal o arma que pueda llevarse siempre consigo en la mano. Esto nos da quizás una idea de lo que podría haber sido la intención de Erasmo de la utilidad de esta obra para sus lectores. En las páginas del Enquiridión encontraremos una descripción del hombre y de la guerra en la cual se encuentra sumergido. Es una batalla contra los vicios, incluso contra uno mismo. De un lado el alma y en la otra se encuentra el cuerpo. Este conflicto es una referencia, o podría ser una referencia, a las continuas quejas sobre la Iglesia y la probidad de sus miembros, así como a las exigencias de una fe renovada. El propio autor comenta que aquello que reúne en dichas páginas ayudará al tránsito del hombre cristiano por las preocupaciones terrenales. En este tránsito, el hombre necesitará de armas y fuerzas renovadas si desea alcanzar la meta, que es Cristo. Erasmo menciona que, así como el cuerpo necesita de armas y armaduras para defenderse, la mente también lo necesita, ya que se debe ser siempre vigilante ante los asaltos de los vicios. ¿Cuáles serán dichas armas? Serán la oración y el saber. Erasmo sostiene que la fe por sí sola no es suficiente, se debe apoyar en el saber. Ambas son, por lo tanto, inseparables, se ayudan mutuamente. El autor encuentra en los clásicos una útil herramienta, una serie de ejemplos que pueden conducir a una vida recta. Indica al lector de su valor para lograr fines cristianos. Elogia la paz que buscaban, comparándola con la tranquilidad que ofrece la sinceridad fe en Cristo. Al mismo tiempo, resalta las virtudes que estos grandes gentiles, y como todas las virtudes provienen de Dios, se podría decir que estos grandes exponentes participan de esta virtud que en origen es divina. Es por ello que si bien no pudieron conocer la buena nueva, lograron una vida bastante recta y la enseñaron bien, que es aquello a lo que Erasmo hace referencia. James Bowen, en su libro sobre la historia de la educación occidental, menciona que aunque el Enquiridión es una guía de vida cristiana y no un tratado de educación, se interesa no obstante por esta última de manera explícita, ya que, de acuerdo con las tradiciones de la cristiandad occidental, Erasmo concebía el cristianismo como un medio para alcanzar un conocimiento espiritual y a la vez intelectual. Por tanto, podemos afirmar que el Enquiridión es un potente factor de promoción cultural, de acercamiento racional hacia la religión cristiana. Busca el hombre para su andanza terrenal. Erasmo reconocía en el hombre esa voluntad libre para elegir entre el bien y el mal. Ofrece en su manual una suerte de método de defensa del cristianismo frente a sus enemigos, ya sean internos o externos, donde el saber de los autores clásicos jugará un rol considerable. Se busca de esta manera que todo hombre sea también sacerdote. ¿En qué sentido? En el sentido de que le sea posible una relación directa con las escrituras. Es más, Erasmo critica a aquellos que leen pero no comprenden las sagradas escrituras, que recitan los versos de la Biblia a modo de encantamiento sin entender aquello que realmente expresan. Por lo tanto, critica de manera expedita a aquellos que piensan que se debe tomar todo lo que dice la Biblia de manera literal. A ellos dirige su crítica y al mismo tiempo les sirve para defender el estudio de los autores clásicos, ya que si hacemos lo inverso y extraemos el veneno del paganismo y que a lo que él llama veneno, nos encontraremos con una serie de virtudes y enseñanzas que podremos extraer de estos autores clásicos, ejemplos de mucho valor para llevar una vida recta y moderada en esta vida. Por lo tanto, se trata de ir más allá de los aspectos exteriores de la fe y llegar a un cristianismo interior, más profundo, donde la única forma de lograrlo sería a través de un enriquecimiento de la fe por medio del saber.